Rodríguez Cuadros a Palacio de Gobierno. Vamos a esperar esa confirmación en las próximas horas. Bien, como lo estaba anunciando hace unos momentos, nos encontramos con Beatriz Albajar, que fue comisionada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Gracias, Beatriz, nuevamente. Sobre las declaraciones del hoy ya ex canciller Héctor Béjar, ¿Sendero Luminoso fue el grupo terrorista que inició el conflicto en nuestro país? Sí, definitivamente. No solamente fue el que inició el conflicto y el que desarrolló acciones tan violentas, tan crudas, tan irrespetuosas de la vida humana, que obligó al Estado a una reacción desmedida, como fue la que hemos podido observar e investigar en los 20 años que nos tocó evaluar. Pero además, acá hay un tema importante. El Sendero Luminoso fue un grupo genocida, o sea, terrorista, pero genocida. O sea, esto es un tema súper importante que a veces uno se frustra, ¿no? Luego de todo el trabajo que hemos hecho en la comisión, que no se levante esta calificación a Sendero, porque en verdad el irrespeto a la vida humana, el llamado de sangre, el llamado de la cuota de sangre, no importaba 1 millón de muertos con tal de lograr el objetivo de la lucha armada, obviamente los califican como un grupo genocida. Mira, Marisol, lo que pasó con la etnia xánica fue impresionante, en verdad ahí fue una masacre. Claro, las poblaciones amazónicas están casi invisibles en nuestra Amazonía. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, pero en esa circunstancia no solamente eran las ejecuciones extrajudiciales, sino también eran vejámenes. O sea, el cabello para una mujer es súper importante y se los cortaban porque sabían que eran como si las violaran físicamente. Entonces, toda esa insanía es Sendero Luminoso. Según las conclusiones del informe de la comisión, ¿cuál fue, Beatriz, el caldo de cultivo para que Sendero Luminoso se desarrollara en nuestro país? Bueno, es lamentable, pero es la ausencia del Estado, definitivamente, y es la ausencia del Estado en todo lo que implica estas brechas socioeconómicas que existen aún en la actualidad en las zonas altoandinas, en las zonas amazónicas, y que es prioritario atender. Entonces, este es un tema que lamentablemente han pasado ya cuántos años. En agosto del 2003 presentamos el informe, y que no es algo nuevo, es simplemente un recordar, ¿no es cierto? Han pasado tantos años y sin embargo se ha avanzado muy poco. ¿Por qué la Comisión de la Verdad no le llama terrorismo y le llama conflicto interno? Es por la terminología del derecho internacional. O sea, teníamos que utilizar la terminología existente, pero más allá de la terminología, en el informe se habla del grupo terrorista. Y repito, y es importante, no solo terrorista, genocida. Sendero masacró a nuestro país y lamentablemente todo ese dolor, toda esa pobreza adicional que genera Sendero aún se mantiene, Marisol. Aún se mantiene ese dolor, aún se mantiene una deuda del país, una deuda del gobierno hacia esas poblaciones que todavía necesitan y merecen ser atendidas, no porque son pobres, sino porque además de pobres fueron las más violentadas. En varias conclusiones del informe hablan o describen cómo en diferentes, y es muy importante. En realidad todo peruano debería de leer las conclusiones de la Comisión de la Verdad. No es gran cosa, o sea, son conclusiones que en verdad deberían ser, como tú bien señalas, parte de una lectura obligatoria. Describen en muchas de esas conclusiones cómo en diferentes espacios educativos, ¿no es cierto?, en colegios, en universidades, se abren estos espacios para que el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso aprovecha de expandir su prédica y empieza a captar a jóvenes. No solamente eso, sino es que, bueno, tenemos desde tiempo un sistema educativo precario, ¿no es cierto? Y en donde existe obviamente toda una ilusión del joven, del interior, de querer generar pues un mejor futuro, de tener mejores estudios, etcétera, ¿no? Entonces, esta ilusión de los jóvenes fue utilizada por Sendero, ¿no? Fue utilizada por Sendero porque, claro, los colegios, las universidades eran caldo de cultivo para poder infiltrar el famoso pensamiento Gonzalo. Si a eso le sumas, ¿no?, colegios remotos, universidades también remotas, cero fiscalización, entonces en verdad era un terreno libre, fértil, para poder implementar y acuñar en estos niños el pensamiento Gonzalo. Ahora, esto no ha cambiado mucho, no respecto de la ideología, que tal vez todavía se mantiene. Hablemos también de los sindicatos, porque no solamente estamos hablando del tema de educación, sino han habido pues espacios, ¿no es cierto?, que eran caldo de cultivo para poder generar todo este sistema de terror y el pensamiento famoso Gonzalo. Pero hoy por hoy, y eso es un llamado que se tiene que hacer al gobierno, la necesidad de la atención urgente de la educación.
porque hoy por hoy seguimos con los colegios uniprofesor, ¿no es cierto?, que atienden a aulas de 4 o 5 grados al mismo tiempo, o los profesores de los miércoles, porque solamente van los miércoles. ¿Y son qué profesores? O sea, ¿hay algún tipo de fiscalización, hay algún tipo de acompañamiento para ver efectivamente qué cosa es lo que les están inculcando a nuestros niños? Y acá también el rol de los padres de familia, porque los padres de familia no se pueden desatender de en verdad quiénes y qué cosas están aprendiendo los niños. Ahora, pero también en el tema de educación hay una situación importante que lamentablemente cuando le entregamos el informe al presidente Toledo en su momento, en agosto del 2003, inmediatamente se formó una comisión para ver qué extractos del informe iban a ser incorporados en los textos escolares. Lo que pasa es que en agosto ya estaba el presupuesto listo y entonces ya no se podía incorporar en el año siguiente, pero sí en el subsiguiente. Es urgente que los niños sepan quién es Abimael Guzmán, que no se olvide, que no quede como un recuerdo, y ni siquiera como un recuerdo en la historia. Cuando aparece en Movadef, apareció todo un tema de... Se le preguntaba a los jóvenes, ¿quién es Abimael? No sabían quién era Abimael Guzmán. Y eso no puede pasar. O sea, este tema del olvido nunca más, porque nuestro país no puede volver a estar sumido en el dolor que generó un grupo terrorista como Sendero Luminoso. ¿Nos debería de preocupar, por ejemplo, este sindicato que quiere ser partido político, el FENATEP, que algunos de sus miembros están ligados al Movadef? Bueno, definitivamente, o sea, y acá es súper importante la vigilancia ciudadana. Es súper importante la vigilancia ciudadana porque, claro, o sea, la Constitución, las normas laborales permiten la libre sindicalización. Es más, como país suscriptor de los convenios de OIT, tenemos que promover y permitir la libre sindicalización, pero la vigilancia ciudadana, es la que tiene que estar vigilante, valga la redundancia, de cuáles son esos movimientos. Y un tema súper importante, el conocimiento, Marisol. Y el conocimiento, reitero, tiene que iniciarse en el colegio. En el colegio, la historia del terrorismo tiene que ser parte de la historia del Perú. Y los niños tienen que conocerla, obviamente con el lenguaje que corresponda de acuerdo a cada nivel escolar. Pero cuarto y quinto Pero y eso media se ha atendido, Beatriz, en los últimos gobiernos, porque ¿cuántos gobiernos han pasado desde que este oficio se entregó? ¿Qué se ha hecho al respecto? Es muy poco, la verdad es que muy poco. Es que había mucho temor por parte, si tengo que decirlo, de algunos miembros de las Fuerzas Armadas respecto a que se va a tergiversar lo que se va a hacer, pero que se forme una comisión multisectorial en donde se llegue a un consenso respecto y eso es importante de lo que se decirlo y no enseñar. ponernos una venda en los ojos, ¿no? Porque así como no podemos negar el terror, como tú lo dices, del grupo terrorista genocida, también aquí hablan de las violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas. Que no fueron generales, porque también invitamos a leer las conclusiones. En determinados momentos y en determinados lugares. No fue una política generalizada como se quiere vender, definitivamente no. Han habido graves errores, pero graves errores ¿por qué? Y obviamente con las violaciones a los derechos humanos, porque no hubo un acompañamiento. Es bien fácil decir, bueno, si me sale bien es un logro del gobierno, pero si te salen mal Fuerzas Armadas es tu problema. Y no hubo acompañamiento. Cortito, hubo una audiencia pública en Huancavelica en donde siempre eran las víctimas los ciudadanos, ¿no? Pero hubo un miembro de las Fuerzas Armadas que le pidió perdón a la población. ¿Y por qué le pidió perdón a la población? Porque les tuvo que robar comida, porque no tenía para alimentar a su tropa. Entonces, por favor, ¿dónde está el acompañamiento del gobierno, del Estado, pero no a nuestras Fuerzas Armadas que estuvieron adelante por en Acomarca? Es decir, hay hechos puntuales de violaciones definitivamente, de las Fuerzas Armadas, o sea, a diferentes hay violaciones ¿no? abiertas y que si tuviésemos la posibilidad de exhumar las 4.600 fosas que fueron identificadas, otra sería historia, pero acá no es el tema de decir quién es el culpable. Bueno, el culpable es Sendero, por eso, ¿no es cierto? Pero además por eso es importante leerlo, porque uno puede juzgar desde la ignorancia, ¿no es cierto? Cuando no se lee y cuando uno no está informado, ¿no? Por eso es que es importante leer las conclusiones de la Comisión de la Verdad y en todos sus puntos, ¿no? Dice, el primer paso, dice, por ejemplo, en la conclusión 162, ¿no? Dice, el primer paso para superar estas secuelas es que el país conozca en toda su magnitud las dimensiones del horror vivido entre 1980 y el 2000. Y qué importante es tener en nuestro país memoria. Totalmente. También. Y sobre la base del conocimiento tomar una decisión. Porque nadie dice, los comisionados, obviamente no, tampoco vamos a estar diciendo, somos los dueños de la verdad. Pero sobre la base del conocimiento, de la lectura, por lo menos de las conclusiones,
tomar una decisión como ciudadano y sobre esa parte actuar, porque al final de cuentas todos somos responsables de lo que pasó en nuestro país esos 20 años y de lo que está pasando ahora también. Por eso es que precisamente es importante leer esas conclusiones del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Gracias, Beatriz, por acompañarnos esta noche en la edición central.